Voy a pasar ahora sí a presentar a nuestros próximos oradores, expositores. En primer lugar, quiero presentar a Juan Furlino. Hola, Juan. Que Juan es diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en docencia superior y disciplinas industriales por la UTN, cursa la especialización en diseño estratégico para la innovación en la Universidad Nacional de Rosario. Se formó además en estudios culturales, consumos e industrias culturales y narrativas transmedia en la UNTREF. Coordina el área de diseño y comunicación de educ.ar, empresa estatal que impulsa la integración tecnológica en el sistema educativo nacional. Fue gerente de señales de canales públicos educativos, Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte B entre 2019 y 2023, donde lideró procesos de rebranding, estrategias de coproducción iberoamericana y articulación con televisoras públicas y provinciales. Dirigió el diseño integral de proyectos culturales y museográficos como el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Museo Casa del Poeta Esteban Agüero y la identidad de la Universidad Nacional de los Comechingones y de la República de los Niños. Creó iniciativas vinculadas al diseño y la tipografía, como el taller de tipo fanzine, presente en bienales de diseño y tipos latinos, y el colectivo tipográfico Otros Caracteres. Ha desarrollado espacios de reflexión, como por ejemplo Diseñar para Leer, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y Santa Fe, así como la editorial independiente Les Libres, dedicada a temáticas LGTBIQ+, y ha publicado Retrotypes, un libro que rescata la memoria tipográfica urbana de la ciudad de Buenos Aires. Es profesor adjunto regular de tipografía 1 y 2 en la FADU, UBA, Cátedra Silvia González, y profesor titular de tipografía en movimiento, tipo MOV, y dicta el seminario Patrimonio Tipográfico, PAT, en la misma facultad. Su trabajo articula diseño, comunicación y políticas públicas con una mirada centrada en la innovación cultural, la memoria colectiva y la alfabetización visual y digital. Bueno, un placer tener tu presentación, ahora tu exposición, que es Patrimonio Tipográfico, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, huellas como memoria, historia y legado y tradición, identidad, memoria, patrimonio y tipografía. El objetivo de esta presentación es exponer la experiencia proyectual desarrollada en el seminario Patrimonio Tipográfico, dictado en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, un placer tenerte, Juan. Gracias, Miguel, por la presentación. Gracias, Andy y Leyenda, por el espacio y por la escucha. Voy a compartir, a ver si me sale bien. Esto, ustedes me dicen si se ve. Creo que voy bien. Ahí estoy. ¿Se ve Sí, bien? perfecto. Se ve perfecto, Buenísimo. Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ya explicó Miguel de qué se trata el seminario. Ahora, la idea de esta charla es contarle como el proceso en el que desarrollamos el seminario, qué es lo que hacemos y qué objetivos tiene, pero antes de arrancar quería como contarles un poco la génesis. El seminario se da en el marco de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, y tiene como un antecedente en la cátedra de tipografía, donde yo soy docente hace muchos años, que es la cátedra de Silvia González. A su vez, ese antecedente que tenía un proyecto de investigación que era arquitectura y tipografía, en el paisaje urbano, digo, y además de ese proceso, de ese proyecto de investigación, había algo que a mí me interesaba que hace unos años que arranqué, casi les diría desde el 2005, que tenía que ver con un interés sobre lo vintage, pero sobre todo lo analógico más que lo vintage. Entonces, en un momento, siendo estudiante y recién arrancaba la carrera docente, siendo ayudante, estudiante en la materia de tipografía, agarré la cámara reflex de rollo de 35 milímetros y salí a la ciudad, que no era una ciudad en la cual yo había crecido, había venido
como tantos otros estudiantes, había venido a la ciudad de Buenos Aires a estudiar diseño y era una ciudad para mí nueva, enorme, grande, fascinante, por otro lado. Y con la cámara reflex al hombro empecé a sacar fotos a letras, a todo el tipo de letras que encontraba. Después, con el paso del tiempo, las revelaba y nació un proyecto que tiene alguna génesis, este seminario, que se llama Retrotypes. Y después también en esto de empezar a encontrarnos, me encontré que había muchas experiencias en las cuales también se fotografiaban este tipo de carteles, las letras, ¿no? Había otras experiencias en otras ciudades. Cuando yo arranqué casi que no existían las redes sociales. Entonces uno después se encuentra y es como grato, hermoso y muy interesante ver qué pasa en otras ciudades también con este tipo de registro. Esa es la génesis del seminario. El seminario hoy se da en el marco de la renovación del plan de estudios de diseño gráfico y es exclusivamente para diseñadores gráficos. El seminario tiene, cuando pensamos el seminario, tenía un desafío que era justamente en poco tiempo poder realizar un proyecto. Y lo pensamos con Mauge Viña, que es mi compañera docente, que también está a cargo del seminario. Lo pensamos como en tres ejes. Esos tres ejes eran los que a nosotros nos iban a dar como el sustento principal, el marco teórico, la mirada académica de cuáles eran las tres bases para desarrollar este seminario. Y pensamos, el primer concepto, trabajar el patrimonio, el segundo concepto, trabajar la memoria, el tercer concepto, trabajar la identidad. Patrimonio a partir de los cuadernos que escribe la UNESCO, el desarrollo que tiene la UNESCO en términos de investigación, ¿no? Con la idea del patrimonio cultural material, y también leemos y nos acercamos a partir del patrimonio cultural material como las prácticas sociales. El concepto de memoria lo tomamos es Elizabeth Helin, que ella es una socióloga y una investigadora social. Tomamos de las ciencias sociales algunos escritos. Elizabeth Helin escribió un libro muy interesante que se llama Las tramas del tiempo y tomamos la idea de la construcción de la memoria como una construcción colectiva, que aquello que pueda ser recordado y rememorado es aquello que atraviesa por una construcción colectiva. Y por último, el concepto de identidad de Néstor García Ganglini. García Ganglini es un antropólogo doctorado en la Universidad de La Plata, y García Ganglini nos acercaba la idea de la hibridación cultural, ¿no? Como esta fusión de distintas aristas de la cultura, pero también nos interesaba trabajar la idea del puente, ¿no? La idea del puente como un momento entre que la tradición se juntaba con la modernidad. En estos tres conceptos que nosotros le proponemos a los estudiantes desarrollar durante el seminario, en lo cual nos basamos para pensar una metodología que se va a ir aplicando encuentro a encuentro. El primer concepto y la primera propuesta que teníamos para el seminario era que los y las estudiantes puedan salir de la facultad, que salgan del espacio del aula, que salgan del aula, que salgan al encuentro de la ciudad. Esto para nosotros era central, es central hoy. Es central, es interesante, es apasionante, es el núcleo del desarrollo del seminario, era que puedan salir, es realizar un trabajo de campo, salir a su entorno. Y este también era un detalle que nos gusta mucho marcar, que es a tu entorno, en el cual, la ciudad en la cual vivís. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es la ciudad en la cual vos considerás que te pertenece? Entonces salí a esa ciudad, subí los ojos, bajá los ojos, mirá hacia arriba, mirá hacia el costado, mirá hacia abajo, explorar. La idea de una mirada exploratoria. ¿En búsqueda de qué? Signos, carteles, señalítica, marquesinas, rótulos, letras, que por muchos motivos constituían la memoria y la identidad de la ciudad. Sin embargo, esta idea de la identidad y de la memoria la vamos a poner en duda, si efectivamente nos lo vamos a preguntar, si efectivamente sucede así. La idea del seminario era proponer que los estudiantes de diseño tengan un rol central en descubrir y documentar ese registro como una acción de diseño.
Es decir, que el trabajo que ahora les voy a contar un poquito más adelante, que se desarrolla en el seminario, es una acción de diseño. Involucra la mirada tipográfica, el conocimiento tipográfico, la investigación tipográfica, pero también involucra los conocimientos sobre el diseño, ¿no? Y los estudiantes como principales productores de este proyecto. Y además como en algún punto ciertas garantes, ¿no? Del patrimonio tipográfico. La principal pregunta que les proponíamos a los estudiantes será construir el proyecto a partir de hacernos preguntas. Y que con el seminario, que es una aproximación, intentamos respondernos, ¿no? ¿Cuál es, qué significa patrimonio? ¿Qué se lo determina? ¿Qué constituye o cómo se construye la identidad de una ciudad o de un barrio o de una localidad? Dos preguntas que nos resultaban muy interesantes y encontramos todo el tiempo distintas respuestas es ¿quién decide sobre lo que es patrimonio o no? ¿Qué se pone en juego sobre seleccionar algo como patrimonial o no? ¿Qué merece ser conservado? Esa pregunta también es como reveladora. ¿Qué es lo que merece ser conservado? Y ahí nos derivaba a otra pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo se articula lo público de lo privado. Habitar una ciudad, habitar el espacio público, también es de algún punto vincularse con el espacio privado, con los comercios, con los centros que no son siempre públicos, desde una mirada del espacio público, que es el patrimonio tipográfico y cómo articula la tipografía, cómo la tipografía en sus soportes, qué importancia tiene la materialidad, qué relación existe entre la historia y la materialidad, entre la historia y el desarrollo de los signos, entre la historia y los medios de construcción. Entonces, en ese marco, a ver, la propuesta del seminario es si efectivamente podemos construir una sobre el patrimonio tipográfico de una determinada ciudad, un determinado barrio. El seminario tiene otro desafío, que son 5 encuentros. Y esos 5 encuentros se desarrollan en 5 instancias. El seminario arranca en el 2020, ya lleva 5 ediciones, lo damos una sola vez al año. Se da en el segundo cuatrimestre, es una sola vez al año y aproximadamente nos encontramos con 48 estudiantes en cada seminario, 40, 48, 30 y pico, 50. Arrancamos siendo muy pocos y año a año ha ido creciendo. Sin embargo, el trabajo es en equipo, dos, tres o cuatro integrantes. La idea, y eso también tomamos algo de García Canclini, la idea de que poder pensar el patrimonio a través de una mirada múltiple, ¿no? Entonces, otro de los objetivos del seminario es poder trabajar en equipos. Estas 5 instancias tienen 5 acciones concretas en el desarrollo del seminario. Esas 5 acciones concretas son las que van a construir los estudiantes y en que nosotros en realidad lo que hacemos es guiarlos, construir las preguntas, colaborar en buscar esas respuestas, tratar de construir una- un relevamiento. A veces la idea de la investigación eh, como acción me parece más profunda, pero llega a ser el método llega a tomar métodos, algunos recursos del método de investigación. La primera acción que le pedimos a los estudiantes es, en un total desconocimiento de cualquier regla, poder salir a la calle. Lo llamamos la exploración, la indagación. Es decir, salgan cada uno de los estudiantes de su entorno, salgan a la calle, miren, observen, fíjense qué hay, dónde se encuentran las letras. Hago una aclaración, las fotos que van a ver en estas 5 láminas son fotos que saqué hace muchos años en rollo en rollo de 35 milímetros, porque también hay una idea de rescatar la acción de la fotografía no digital, ¿no? La fotografía analógica. Pero bueno, volviendo a la idea de las acciones de los estudiantes, ellos salen, observan, indagan, exploran, seleccionan. No, no hay limitación. Nosotros en eso tenemos una propuesta de una mirada muy amplia acerca del patrimonio. Es decir, en una primera instancia les proponemos que observen todo lo que encuentren y que con esa información se acerquen a al segundo encuentro del seminario, en el cual podamos charlar discutir, charlar, indagar entre
los estudiantes y el equipo docente sobre cuál es finalmente la propuesta con la cual se va a trabajar. Los estudiantes seleccionan sobre qué objeto. A lo largo de los años hemos modificado algunas variables para que el seminario pueda ser más interesante o distinto en un cuatrimestre al otro, donde a veces son temáticas, a veces son materialidades, a veces entonces el encuentro con la letra en el espacio público a veces tiene alguna regla que le encontramos después, no en la exploración, sino este año vamos a trabajar con la materialidad, este año vamos a trabajar con una temática, hoteles, cines, ¿no? Que los deciden los estudiantes. Una vez que se decide cuál es la propuesta, el segundo paso es reflexionar acerca si efectivamente esa propuesta puede ser considerada, hacerse la pregunta si puede ser considerada patrimonial. ¿Qué relaciones tiene en el concepto de patrimonio, el legado, cuál es su relación con el pasado, cuál es su materialidad, cuál es su función, cuál es su manera de vincularse con el espacio público, en dónde está inmersa, ¿no? En dónde se desarrolló, qué variaciones tiene. Lectura acerca de estos conceptos. Nosotros le acercamos textos de otros autores también, ¿no? Que les permitan indagar acerca de este legado. Después, alguna documentación específica de la temática. En qué años se desarrolló? Si hay normativas, si hay legislación, si hay leyes, si hay algún registro. Y ahí les invitamos a los estudiantes a vincularse con instituciones que de otro modo les sería poco frecuente. No quiero decir que no lo hayan hecho nunca, pero por ejemplo, los estudiantes visitaron el Instituto Geográfico Nacional, visitan muy asiduamente el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca documental de la Sociedad Central de Arquitectos. También se acercaron al CONICET en búsqueda de investigaciones y documentación. Entonces, el segundo paso es tratar de armar un corpus documental sobre la temática decidida por los estudiantes. En algunos casos, con esta mirada un poco más amplia sobre los proyectos, hay mayor caudal o menor caudal de documentación. De todas maneras, es un paso que invitamos a los estudiantes a que los hagan. El trabajo lo realizan pura y exclusivamente los grupos de estudiantes. El punto número 3, que es en este caso volver a encontrarse con el espacio público, con la calle, volver a salir, es el registro y la toma de muestras, es el relevamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez decidido el objeto de estudio, por ejemplo, señalética, los carteles de la calle, puede ser los carteles de cine, los carteles de los comercios, ahora les quiero mostrar ejemplos de los estudiantes, el registro de ese objeto. Toma de muestras. Les pedimos a los estudiantes que traten de sacar la mayor cantidad de imágenes, de fotografías de ese objeto. Y además, en este punto se delimita un espacio temporal y geográfico. Es decir, se limita, es decir, perdón, la repetición, se limita sobre qué espacio geográfico se va a trabajar. Un barrio, varios barrios, una zona, una localidad. Y se marca, entonces parte del trabajo del registro y la toma de muestras es marcar en un Google Map, en un mapa realizado a mano. O sea, nosotros trabajamos mucho la idea de lo analógico, incentivamos a que lo analógico es, si bien la herramienta digital es valiosísima, también poder trabajar en esquemas analógicos, anotar el día, la hora, en qué momento, en qué calle, en qué dirección, en qué altura se tomó esa muestra. Un registro de todas las muestras del objeto o de estudio. Es decir, que lleven un registro muy detallado de día, hora y fotografía, incluso la nomenclación de esa fotografía, para que les pueda quedar un acervo de las imágenes que tomaron del seminario. Estamos en el encuentro número 3. Una vez que esto sucede, los estudiantes analizan las muestras, es decir, cuáles quedan dentro de la pregunta inicial y cuáles quedan por fuera de la pregunta inicial, de esa especie de indagación, ¿no? Entonces, el análisis es determinar cuál cantidad de estas muestras
forman parte del proyecto o no. Y después ordenarlas. Les proponemos que indaguen en una catalogación, es decir, que propongan cómo catalogar y ordenar estas fotos bajo un criterio, que después lo discutiremos, lo charlaremos, pero un criterio puede ser un orden alfabético, un orden secuencial, un orden de recorrido, un orden histórico, un orden en el cual tengan que ordenar las muestras. Hasta acá, en el registro, en el puesto número 3, es el proyecto de propuesta de patrimonio. Para nosotros, el proyecto de propuesta patrimonial, tipográfica patrimonial, o sea, la concepción de la tipografía como patrimonio, se completa con el punto siguiente, que es un proyecto de diseño que ponga en valor esta catalogación, este relevamiento y esta temática, ¿no? Entonces, el cuarto punto de la cuarta instancia del seminario es un proyecto de diseño. Es decir, que el proyecto de diseño tiene que tener como objetivo la puesta en valor de ese patrimonio, de ese cartel, de ese conjunto de carteles, de esa temática de carteles, de esa señalética, de esas marcaciones, de esos signos, de esos rótulos, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de diseño tiene que poner en valor, tiene dos objetivos: la puesta en valor, la documentación, el resguardo y a su vez también la difusión y la comunicación. Nosotros lo pensamos en términos eh, de prototipado. Sin embargo, hubo ejemplos y casos que los estudiantes han avanzado sobre y los han llevado a cabo. Por ejemplo, este cartel, que es una tienda, una lencería que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Serrano y Córdoba, hoy ya no existe. Esta imagen es también un resguardo de ese cartel. El último punto, que es el punto número 5: los estudiantes y las estudiantes preparan una exposición oral, que cuentan el proyecto, nos lo cuentan, lo cuentan, lo sintetizan, lo analizan y a su vez también hacen el análisis tipográfico, cuáles son los rasgos formales y estructurales, qué relación existe entre el diseño de los signos y la historia, en qué, si es posible catalogarlos dentro de una mirada de una determinada catalogación, que puede ser la de ATP, puede ser la de Vox, ¿no? Digo, también presentar una determinada catalogación, el análisis tipográfico y el análisis material, es decir, de qué materiales. A su vez, en esta exposición, los estudiantes nos relatan si encontraron legislación acerca o documentación, incluso si pudieron eh, acercarse a fundidoras o a talleres, ¿no? Depende de la temática, es cuál es la búsqueda. Y por último, es la presentación del prototipo de diseño, que eso ahora se los voy a contar. Son algunas piezas como por ejemplo un catálogo, un libro, un fanzine. Hay casos muy interesantes que desarrollaron los estudiantes que tiene como objetivo el rescate de esta memoria tipográfica, ¿no? Y además también cuánto influye en la identidad de ese barrio, esa zona o ese espacio, ¿no? El seminario termina con la exposición y la exposición de los proyectos y los prototipos de los proyectos de los estudiantes, que son los que les voy a contar a continuación. Esos proyectos están desarrollados, hicimos muchísimos, los estudiantes trabajaron muchísimo en los últimos 5 años. Yo seleccioné algunos para que podamos, para poder contarles y ver de qué manera toma el seminario toma fuerza y toma cuerpo, ¿no? En realidad, en los proyectos de los estudiantes. Están los nombres de los estudiantes en los zócalos. El primero son varios, voy a pasar algunos al principio, me podría detener en todos, pero lo voy a pasar, voy a contar en algunos, otros los vamos a mencionar. El primero es de el número catastral de la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes decidieron y eligieron trabajar con los números, que era como la idea de una idea de que eran los olvidados, ¿no? De la caja tipográfica. Decidieron trabajar con los números y relevaron en 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires los
números de catastro, es decir, cuál eran, dónde se encontraban, de qué materialidad tenían. Y ahí, indagando en algunos documentos de la Ciudad de Buenos Aires y también en algunos talleres, eran los números eran ovalados, una determinada medida, con un determinado espesor, de un determinado color. Si bien la mayoría era blanco y negro, había también azules, también había con el nombre de la calle, sin el nombre de la calle, y algunos que eran los más interesantes tenían el escudo de la ciudad. Descubrieron que en 1800, creo que 87, sale la normativa catastral de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo fue catalogarlos del 1 al 3000. Hicieron unas muestras impresionantes em, de cada uno de los números y poder catalogarlos en las diferencias que encontraban. Encontraron eso, cuatro o cinco diferencias en incorporación de información. El nombre de la calle, el fondo, ¿no? Y el proyecto de los estudiantes fue realizar esta misma fuente digital, es decir, que realizaron una fuente solo de números digitales. Ese era el modo de rescatar estos números, ¿no? También después encontraron el vínculo con la numeración de París, cuáles eran los talleres que realizaban los enlosados, que hoy actualmente se pueden encontrar. También fueron en un pasaje del subte de una estación a la otra, vendían bajo la 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires vendían estos números. Hay un vínculo también con Uruguay, ¿no? Con los números, cuál era la herencia de Europa de estos números. Y después hice un análisis tipográfico sobre cuál era la clasificación o qué era el rasgo formal y estructural de estos números. Otros de los estudiantes decidieron trabajar el barrio de Villa Crespo, Boedo, San Cristóbal y San Telmo, que eran los comercios de cercanía, los comercios barriales, donde encontraban la presencia de letristas, ¿no? Donde eran los carteles y las señalizaciones de esos negocios de cercanía barriales estaban realizados por letristas. Descubrieron, hallaron, encontraron distintos tipos de modalidades, distintos tipos de signos, distintos tipos de carteles que los clasificaron en dos líneas. Primero por la tipo de negocio, tintorería, comercio, peluquería, regalería, ¿no? Sastrería. Eran comercios que tenían una relación muy fuerte con la identidad del barrio, pero también con el progreso. Eran comercios que quizás se detenían en algún tiempo, en el tiempo, pero además que no se podían ser encontrados en otro lado. Por ejemplo, una mercería o por ejemplo una costurería, ¿no? Los estudiantes después los ordenaron por trazo, encontraron letristas, los nombraron, los que tenían autor los catalogaron por autor y a su vez después armaron un catálogo de los comercios de esos barrios. Otras estudiantes trabajaron con las cartelerías del subte, recorrieron el subte de la Ciudad de Buenos Aires. No todos son de la Ciudad de Buenos Aires, también hay que decirlo. Hubo casos de otras ciudades, como por ejemplo Luján. Eh, Recorrieron, volviendo al proyecto de las estudiantes del subte, recorrieron el subte, catalogaron los carteles, vieron su estado, hicieron mediciones, hicieron fotografías, indagaron acerca de la materialidad. Unos eran en mosaico, otros eran en chapa, otros en chapa enlosada, otros eran hechas en venecitas, cuáles eran la relación con el diseño de esos carteles y su historia, cuál era la relación entre la materialidad de los carteles y los talleres, cuál era el estado actual que proponía la empresa que gestiona los subtes para su resguardo, y el proyecto terminó siendo una edición especial de la tarjeta SUBE donde rescataban los carteles de la señalización del subte, ¿no? Incluso vinculaban la señalización del subte con los murales, con los mosaicos y los murales. Esa edición especial de subte de la edición de la SUBE, se pensaba como distribuir a través del subte. Un proyecto que no es de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que sigue, es la numeración catastral de la localidad de Carapachay. Los estudiantes habitaban la ciudad de Carapachay y descubrieron que era muy asiduo la utilización de la numeración catastral con este tipo de carteles.
Los carteles estaban hechos en cerámica, cosidos y tenían mayormente dos colores, marrón y blanco. Y a su vez contenían la ciudad, el nombre de la calle. Las y los estudiantes relevaron casi todo Carapachay, ahí están las que fueron encontrando, las marcaron, ahí pueden ver el mapa, y descubrieron quién era el comercio, ¿no? Se encontraron con el comercio que realizaba estos carteles y les propuso y les mostró cuál era el catálogo que podías seleccionar, ¿no? Más allá que después encontraron que esta tendencia de hacer los carteles en cerámica se había trasladado a una confección casera, ¿no? Que si en alguna de las casas habitaban ceramistas, las hacían artesanalmente caseros. Pero encontraron, se dieron cuenta con el comercio, se encontraron con el artesano que las realizaba y les mostró cuáles eran las posibilidades de la selección, cuáles eran las tipografías que seleccionaban, qué rasgos tenían, cómo los pensaban y que aún hoy es posible realizarlo, ¿no? Y los estudiantes los catalogaron entre los que tenían borde, los que no tenían borde, los que tenían la calle, los que no tenían la calle, los que eran solo el número, los que eran gemelos, y encontraron algunas situaciones graciosas como, por ejemplo, que dos denominaciones tenían el mismo número. Otro grupo de estudiantes fascinadas, eran estudiantes de intercambio, fascinadas por los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, viajan en colectivo, se los toman, los transitan y rescatan los números de los colectivos, que en principio tomaron aquellos que no eran, habían sido dominados por el LED, ni por la pantalla LED, ni por los LED de fósforo rojo o naranja, sino que eran los que tenían la identidad marcada en los números y con esos números los redibujaron, los catalogaron, los repensaron y el proyecto fue hacer una serie de postales que circularían en, en- en la ciudad que como las estudiantes los recorrieron a los colectivos y los utilizaron, le dedicaron un poema. Entonces la postal lo que hacía era traerles un poema a cada una de las líneas de colectivo. Caso siguiente, y a los que siguen los voy a pasar más rápidamente, el caso siguiente son de unas estudiantes de la ciudad de Morón, de un barrio específico que se llamaba Villa, lo quiero decir bien para no olvidarme, Villa Sarmiento, creo que era, bueno, sí. Villa, si no me equivoco, se llamaba Villa Sarmiento, que querían trabajar sobre los carteles enlosados de fondo azul, letra blanca condensada, de la ciudad. En ese relevamiento que hicieron, encontraron que en Morón aparecía un dato que era 6 de septiembre, que no entendían, no llegaban a... Entonces se acercaron al Instituto Cultural de la ciudad y les dijeron que Morón, durante los años 30 y los años hasta creo que entre el 32 y el 46, Morón cambia de nombre y se llama 6 de septiembre. 6 de septiembre en homenaje al día en el golpe de los años 30 que después, por presión de los vecinos, recupera su nombre de Morón. Ahí entra también la idea de el vecino, el habitante, ¿no? Quien habita esa ciudad como garante de esa memoria, ¿no? Por la presión de los vecinos, recupera su nombre original. Y las estudiantes hicieron un catálogo, un libro que contaba esta historia y fue llevado al museo de la ciudad a partir también del Instituto Cultural. Después otros estudiantes trabajaron, estos los voy a pasar más rápido, pero eran más temáticos, trabajaron con las fábricas recuperadas, tomaron la idea de, a partir de la crisis del 2001, aquellas fábricas que habían sido recuperadas por sus trabajadores, cuáles eran sus carteles, dónde estaban inscriptas, qué tipo de cartelería tenían, y si era posible que además del edificio pudiese ser pensada la tipografía. Entra en vínculo también cuando nosotros pensamos y acompañamos a los estudiantes, siempre tratamos de acercarles otras áreas como para encontrar y buscar e indagar las ciencias sociales, la arquitectura, ¿no? Digo, las prácticas culturales, ¿no?
situaciones económicas, ¿no? Digo, de qué manera también se pueden vincular a otras disciplinas. Entonces, este grupo de estudiantes tomó las fábricas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la crisis del 2001 y analizó sus carteles, cuáles eran. Ahí está una fábrica muy conocida que es IMPA, que también tiene un centro cultural. Después otros estudiantes trabajaron con el pasado y el presente de los cines, ¿no? El acceso al cine como práctica cultural, como punto de encuentro, pero también cuáles eran sus cines, cuáles eran sus carteles, de qué estaban hechos y qué sentido tenían en la vida de la ciudad, cuáles hoy existen y cuáles fueron perdidos, ¿no? Pero, y el proyecto de los estudiantes del cine era realizar nuevas entradas. Después hubo otros casos que ya vamos terminando, que era un estudiante trabajó con los edificios de Canales de San Telmo y tomó los signos de los talleres Canales, hoy son un edificio recuperado del gobierno de la ciudad. A partir de esos signos desarrolló, desarrolló en las mayúsculas, eh, las normalizó, las estandarizó, las digitalizó, hizo un rescate. Este fue uno de los primeros, creo que en 2021, que realizó el sistema de signos mayúsculos. Y propuso que el rescate fuese la digitalización de esos signos a partir del análisis de los signos de los talleres canales. Después, punto fijo, otros estudiantes era un punto de nivelación, ahí se vincularon, nivelación de la altura de la ciudad, se vincularon con el Instituto Geográfico Nacional, pudieron ir a los talleres, pudieron acceder a los planos, pudieron indagar acerca de su materialidad y hoy están en desuso y qué sucedía con los barrios que em, habían indagado acerca de dónde habían encontrado estos puntos fijos. Tal es así que esos Playmobil, esas Playmobil que están pegados sobre el punto fijo, era una intervención de un habitante de la casa en la cual se encontraba con el punto fijo. Analizaron sus tipografías, en qué año se dejaron de usar, cuál era la normativa, en qué año fueron necesarios, durante qué periodo se desarrollaron, acompañados por el Instituto Geográfico. Por último, los últimos dos que quería como mencionar era también los estudiantes eligieron el barrio de Retiro y la arquitectura moderna. eh, la marcación de los arquitectos e ingenieros, los nombres de quienes eran las empresas constructoras, los arquitectos, la firma en los edificios del modernismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron varios barrios, este que estamos viendo acá es básicamente un estudiante se dedicó a Retiro y Recoleta, pero gran parte del centro porteño está relevado por otros años que también es posible poder realizarlo. Después también cines, los cines, ¿no? Los cines... como de Gran Rivadavia también, otros estudiantes traen nuevamente temáticas que nosotros ya vimos en otros años, pero quizás ampliando el espacio. Estos cines eran los que estaban fuera del circuito de la Avenida Corrientes y la calle Lavalle, eran los que estaban por fuera del centro porteño y ampliaron hacia barrios Flores, Floresta, Congreso, ¿no? San Cristóbal, Palermo e incluso Belgrano. Los estudiantes, además de pensar un proyecto de diseño que los ponga en valor, también documentan en, en fotografías el trabajo que hicieron en el seminario. Los últimos de este año que quería contarles es la Casa del Teatro. La relación, este año tomamos una variable entre la relación entre la arquitectura y la tipografía, cuál es la relación entre los movimientos arquitectónicos y el diseño tipográfico, y también la vida en la ciudad y los consumos culturales y la tipografía. Un ejemplo fue la Casa del Teatro, que tiene eh, ese solado en el frente, muy arriba. ¿Cuál es la historia? Indagaron acerca de la historia, cuál era la función de la Casa del Teatro. Y los estudiantes propusieron una serie de postales en las cuales iban a contar la historia y la función, sobre todo, de la Casa del Teatro, quién había sido su arquitecto, por qué tenía estas características arquitectónicas, esa cara, por qué estaban esas caras de la comedia y la tragedia, cuál era la relación entre la arquitectura, el movimiento arquitectónico
del Art Déco y la tipografía. Y estas postales circularían en el Teatro Regina que tiene en la Casa del Teatro, cuál es su función, ¿no? Entonces la idea era que estas postales fuesen un medio de difusión. El último, que son muchos más los que los estudiantes han hecho este año, pero el último que les quiero contar es el de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. En este caso los estudiantes tomaron tres: el Café Tortoni, la Confitería del Molino, que eran café y confitería, ¿no? Y la confitería ideal, relevaron sus marquesinas, sus elementos, cuáles eran los elementos que tenía la confitería, la taza, como elementos de funcionamiento de la confitería, y propusieron unas servilletas de tela, con la idea de que la tela también fuera perdurable, que eliminaran las eh, servilletas de papel y pudiesen funcionar la servilleta de tela como un elemento perdurable, también como una acción de rescate, ¿no? Todos los años, nosotros a los estudiantes también les acercamos otros autores y otros trabajos en los cuales se pueden ver las temáticas que ellos realizan, también vinculándolo con otros diseñadores, como presentaba Miguel al principio, ¿no? Cuáles son las otras obras de otros diseñadores que les acercan y diseñadoras que les acercan a su temática, ¿no? Em, lo más interesante que a nosotros nos interesa es que esta aproximación al concepto de patrimonio, al concepto de memoria, el concepto de identidad, ponga a los diseñadores y diseñadoras posicione a los diseñadores y diseñadoras en un lugar de reflexivo acerca de la propia disciplina. Y esta frase de la UNESCO es la que también nos trae como la idea de que en el pasado ese legado, hoy no solo que lo transmitiremos a las generaciones futuras, sino también es una fuente irreemplazable de vida e inspiración para el futuro. Eh, Muchas gracias. Acá les dejo el Instagram por si nos quieren seguir. Y también le quiero agradecer a Mauge Viña que me acompaña todos estos años. Y nos ha dado el patrimonio, el seminario nos ha dado muchas satisfacciones. Lo presentamos en la jornada de investigación de CIMAS FADU en el 2022 y en el 2023. Y también lo presentamos en los congresos DISUR, que es el Congreso de las Carreras de diseño en el 2023 y en el 2024 en Valparaíso, una ciudad que tiene mucha tradición acerca del rescate en patrimonio tipográfico. Muchas gracias. Bueno, bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan, y un saludo también a Euge Viña. Eh, bueno, tenemos algunas preguntas. Antes que pasar a las preguntas, quería consultarte cómo se accede al seminario, si alguien quiere cursarlo. Es el seminario, buena pregunta, gracias, Miguel, que no lo dije. Son estudiantes del último año de la carrera Ujú. están marcados en los seminarios optativos, por lo cual los estudiantes que lo eligen es optativo, o sea, lo deciden cursar. Y es para la carrera de diseño gráfico en los últimos años de la carrera. Excelente, bien, bien, muy buena esa información. Bueno, un montón de comentarios, paso a leer. Capo Juan, vamos Juan, muy interesante lo que uno encuentra por la calle. El mercado del progreso es inspiración en cada letra, es cierto, sumamente interesante y motivador. Amo esos números. Sería hermoso tener esa edición de Sube, me encanta. Qué lindos son los números de los colectivos. Sí, también tuvimos en el primer encuentro la presentación de Diego Crescimbeni, con todo un trabajo muy interesante en Espectacular, sí. relación a... Sí, muy, muy, muy bueno. Nací en Morón y no sabía la historia que comentaste. Gracias por sacar a la luz estos proyectos, las culturas de los barrios y ciudades. Gran proyecto educativo, felicidades, felicitaciones compañero. Testigo desde 1999, te sigo desde 1999, Retro Types. Gran proceso de trabajo, Juan, un gran docente, muy querido de FAD. Acá hay una pregunta, Juan, ¿cómo abordan el hecho de que quizás con el tiempo muchos carteles son cambiados por otros más modernos? ¿Dificulta la exploración y registro de algún modo? Sí, es una problemática. Ahí mucho, por ejemplo, de los
carteles del cine, los vinculamos con AGN, que tiene un acervo impresionante de documental de fotografías, entonces pueden ir a la sede que está en Parque Patricios del Archivo General de la Nación y buscar por esos, o sea, cuando es temático pueden buscar y ahí tratamos de comparar, ¿no? Cómo fue. Lo que también llama la atención es los más cerca en el tiempo, cómo van cambiando, ¿no? Ujú. Las ciudades, ¿no? Temas que fueron tocados también en otras charlas, como la gentrificación, ¿no? Cómo van las ciudades modificándose. Total, sí, sí, como el letrero este que mostraste de Serrano y Córdoba, creo que La tienda ya no está más, sí, no sí. está más y no sabemos qué pasó con esa Y no, charla, porque si fuese por nosotros, hay otras experiencias en otros países como Alemania donde hay un museo. En España también hay un laburazo enorme. Nosotros miramos mucho a los colegas de otros países, a Laura Meseguer, por supuesto, a Julieta Ulanowski también. Digo, ¿qué sucede con esos carteles, ¿no? Digo, en otros lugares es profunda la definición y hay museos, ¿no? que claro, se están construyendo. Pero bueno, ya llegará. ya llegará, Hay exacto. también el Hay Museo que Moderno de la apuntar. Ciudad de Buenos Aires tiene también algún registro del diseño, ¿no? Sí, es El de cierto. la calle San Juan. Y muy bueno el dato del AGN, es súper recomendable, ¿eh? El Totalmente. Archivo General de la Nación. Ya me recibí, pero ¿puedo ir de oyente? Preguntan. Es No. increíble, me encantó. No, No porque nosotros tenemos una limitación de cantidad de estudiantes. Puede venir a visitarnos, por supuesto, y puede acercarse a la facultad, eso seguro, pero cursarlo de oyente tratamos de que no porque se nos amplía mucho el labor docente. Pero quien no sé quién lo dijo, pero está más que invitado o invitada a visitarnos en la facultad. muy bien, buenísimo. Bueno, estas serían las preguntas, comentarios por ahora. Muchas No sé si gracias. alguno de los colegas, de las colegas quiere aportar algo, sumar También gracias a Fabio, también lo leemos, le hemos leído su trabajo. una referencia. Fabio, por supuesto. Fabio, Gracias. no sé si querés comentar algo. No, no, buenísimo el trabajo que hacen. Sí, yo lo sigo muy de cerca, te imaginarás. Buenísimo. Bueno, yo traté mucho con Silvia también, este, antecesora ahí en la cátedra, compañera tuya, titular de la cátedra. Sí, ella es, sí, sí, nos formó. Defensora de Yo la tengo tipografía y defensora también de lo platense y de la Universidad de La Plata. Eh, totalmente, hemos charlado muchísimo con ella. totalmente. Una gran maestra para mí, Silvia. Así que gran parte de lo que soy es a su espacio, a su generosidad, a su formación, ¿no? Pero Pero bueno, gracias. está buenísimo el seminario. Bien, Virginia dice, yo me quedé con ganas del tipo MOV. Me recibo en un mes. Tipo MOV es otra materia que no es patrimonial, que es de animación y tipografía. Bueno, para otra, Para otra charla. para Gracias. otra charla, ahí está. Bueno, muchas Gracias, gracias, Miguel. Juan. Súper interesante.